Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Tremendas promesas ha hecho el Señor en este día. Tremenda palabra. Quisiera que ustedes estuvieran muy atentos, ¿verdad? Y sobre todo lo que nos están escuchando, en donde quiera que estén atentos a esta palabra. Hoy voy a hablar del glorioso final de la iglesia. Y ya dije cuando estaba orando que muchas veces nos parece que el mal estuviera triunfando. Mucha gente me dice, caramba, pero la situación está tan difícil, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, con esta pandemia, con esta manipulación tremenda que tenemos y con estas pues enfermedades y con esa cantidad de cosas que han venido producto de la pandemia, porque han habido muchas limitaciones. Muchas naciones pues han perdido muchísima finanza, mucha gente se ha empobrecido, mucha gente ha dejado de trabajar. Mucha gente ha tenido muy graves problemas, ya todo eso lo sabemos, no voy a hablar de eso, pero nos parece, de verdad que sí, que estamos como perdiendo la batalla. Uno llega y escucha tantas predicaciones y muchos pastores, ¿verdad?, están diciendo lo mismo. Pareciera que estamos perdiendo la guerra, pareciera que estamos perdiendo la batalla, parece que estamos perdiendo en todos los ámbitos, pero yo le voy a decir a ustedes, para mí hay un texto bíblico que se cumple de una manera excelente y lo dice la palabra: mejor es el fin del negocio que el principio. Así dice la palabra, mejor es el final que el principio. Ahora sabemos una cosa, este es un principio bíblico espiritual. Y la Biblia también dice que hay dos lluvias que caen sobre la tierra, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y ahora estamos esperando la lluvia tardía que se manifieste a esta tierra. Así que si mejor es el final que el principio, quiere decir que lo que viene es bueno y que la iglesia va a tener un glorioso final. La iglesia no va a ser derrotada, hermanos. Aunque parezca que la iglesia fuese a ser derrotada, aunque que no haya permiso para las reuniones, aunque hayan trancado las puertas de las iglesias en muchos lugares, porque muchos gobiernos, tú sabes que no están dirigidos por Dios, y muchos gobiernos están diciendo, no, es por la pandemia. Mira, ya hemos comprobado que eso no es verdad. Hemos comprobado que hay mucha gente e iglesias en los Estados Unidos que se están reuniendo y ni siquiera una persona se ha enfermado, ni siquiera una sola persona. Porque sabemos que el poder de Dios está allí. Ahora bien, se podría enfermar una persona o se podrían enfermar varias. Pero eso no quiere decir que la responsabilidad sea de que nos estamos reuniendo en la iglesia. Nos podemos reunir en la iglesia respetando las medidas de distanciamiento, de la máscara, todo aquello, y tener nuestros servicios y adorar a Dios. Por ejemplo, ¿por qué en Venezuela el gobierno no abre las puertas de la iglesia? ¿Por qué no le dicen a la gente que se vayan a congregar respetando, ¿verdad?, que haya la distancia y se use la máscara y hayan todas las medidas? ¿Por qué tienen a la iglesia cerrada? ¿Por qué la tienen cerrada? Sabiendo, hermanos, que la iglesia es una gran bendición para la humanidad. La iglesia es como la medicina social. La iglesia, dijo Cristo, es la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Por qué no abren las puertas? Porque detrás de eso está el diablo, y no se puede decir de otra manera. Detrás de eso está Satanás. Detrás de eso están las tinieblas, la oscuridad, que no quieren que nos reunamos porque saben que adoramos a Dios. Pero no importa, así no nos den permiso, así no tengamos permisos para reunirnos, así en todas partes del mundo tengamos limitación. Yo le voy a decir una cosa, la iglesia finalmente tendrá la victoria. El final de la iglesia será glorioso, tal como lo estoy diciendo. Va a ser glorioso el final de la iglesia. Ahora escúchenme una cosa. Jesús dijo así, ve, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, vamos a encontrar que el mensaje a las 7 iglesias fue este. El mensaje a la iglesia fue el que venciere, el que venciere. ¿Por qué Cristo enfatizó tanto el que venciere, el que venciere?
Porque significa que nosotros tenemos una pelea que ganar. Significa que tenemos un obstáculo que derrotar. Significa que hay un desafío que le vamos a tener que pasar por delante. La vida está llena de desafíos y nosotros tenemos que enfrentarlo. No podemos acobardarnos ante cada desafío que tenemos en la vida. No podemos quedarnos allí entrampados, acobardados por los desafíos que hay. Así que yo le voy a decir una cosa. Tenemos que vencer. Ahora, hay un texto de la Biblia que me llama mucho la atención y es este que dice así: en breve Satanás será colocado debajo de vuestros pies. También Jesús dice, hay una palabra que dice, esperando a que todos sus enemigos sean colocados debajo de nuestros pies. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. Yo tengo la sensación muy clara y por la palabra lo podemos comprobar. Escúcheme bien, que Jesús venció a todos sus enemigos. Ahora, todos los enemigos Jesús lo venció. Por ejemplo, ¿qué enemigos venció Jesús? Escúcheme bien. El primer enemigo que Jesús venció fue el mundo. El mundo con toda su fuerza, con todo su poder, con todo lo que hay en el mundo, todos los peligros que tenemos en el mundo no pudo vencer a Jesús. ¿Saben lo que dice Juan capítulo 16, 33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué tendréis? Aflicción. Escuchen, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Quiere decir que cuando Jesús dice, hermanos, el que venciere, es porque nosotros tenemos la capacidad de vencer al mundo. Hay gente que dice, ay no, yo estoy muy tentado por el mundo, o por las cosas que desea el mundo, o por la vanagloria del mundo, o por los pecados del mundo. Pues Jesús los enfrentó todos y los venció en la cruz del Calvario. Y Jesús nos dice a nosotros, confiad porque yo he vencido al mundo. Así que nosotros tenemos una bendición. La iglesia puede enfrentarse al mundo con la seguridad de que los va a vencer. Porque ya Jesús dijo, yo he vencido el mundo. Hay una gran bendición. ¿Saben cuál es? Que hay gente que me dice, sí, pero ¿cómo yo voy a vencer? ¿Cómo yo voy a vencer? Si a veces yo me siento tan acorralado. ¿Sabe la cantidad de cristianos angustiados, acorralados por enfermedades, por problemas financieros, por problemas con la familia, por dudas, por, no sé, por desacierto, por malas decisiones? Hay tantos cristianos, ¿verdad?, que han cometido tantos errores. Tenemos una parte de cristianos que viven en victoria, que viven en bendición, que viven venciendo. Pero sabemos que hay una gran parte que está siendo derrotada. Yo le voy a decir a ustedes una cosa. Nosotros tenemos una ventaja. Nosotros no estamos enfrentando al mundo solo. Nosotros no estamos enfrentando al mundo en nuestra fuerza. Al mundo lo estamos enfrentando, escúcheme bien, con el Espíritu Santo. Estamos enfrentando al mundo, ¿a un mundo qué? A un mundo, hermano, que ya fue vencido y derrotado por Jesús. Nosotros no podemos decir, ay, este mundo me va a pasar por encima, este mundo me va a controlar, este mundo me va a tomar poder de mí, autoridad sobre mí, porque Jesús dijo, confía, yo he vencido el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida, sabemos que el mundo ya ha sido vencido y derrotado. ¿Qué otra cosa venció el mundo? El pecado en la carne. ¿Qué es lo que más afecta a la vida cristiana? La carnalidad, vivir en la carne. Ya nosotros sabemos todos los frutos de la carne: ira, enojo, maledicencia, fornicación, adulterio, mentira, pornografía. Bueno, todas esas cosas que están allí en la carne, todo deseo en la carne, toda tentación en la carne. Esa es una de las cosas más fuertes que los cristianos tienen que vencer. Yo le voy a decir una cosa, pero miren lo que dice la palabra, Romanos capítulo 8, verso 3. Jesús venció al pecado en la carne. Jesús combatió al pecado, Jesús combatió a la carne. Jesús no se dejó dominar por la carne. Dice, puesto que la ley no pudo hacer aquello que tenía que hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Quiere decir que Jesús, díganlo conmigo, venció al pecado. ¿En dónde? En la carne. Lo venció.
Ningún hombre ni ninguna mujer puede decir: es que yo no puedo con mis deseos. Yo no puedo vencer el deseo de drogarme, el deseo de ver pornografía, el deseo de masturbarme, el deseo de fornicar, el deseo de beber aguardiente. Yo no puedo dejar de ser un borracho, yo no puedo dejar de ser un miserable. Yo no puedo dejar de tener celos, yo no puedo dejar de tener enojo, ira. Yo no puedo dejar tantas cosas que hay en la carne. Hermano, esa es una de las cosas que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que nosotros tenemos que vencer. Y sí podemos, porque ya Jesús venció al pecado en la carne. Lo derrotó. No sé cuántos están contentos por esto. Yo sé que hay gente que dice: ya, yo me sé eso, pastor. El asunto no es que se lo sepa, el asunto es que lo viva. El asunto no es que se lo sepa, el asunto es que venza. El asunto es que no sepa: ay, sí, el Señor venció en la carne. ¿Y usted? El asunto es que usted pueda vencer al pecado en la carne. Ese es el asunto, esa es la batalla que tenemos por delante. Hay una tercera cosa que Jesús venció. Dice la Biblia que Jesús venció al diablo. ¿Por qué yo estoy predicando este tema? Porque hay gente que dice: yo no puedo vencer. ¿Cómo que no puede vencer? Usted no está solo para vencer al pecado, usted tiene a Jesús. Le estoy mostrando por la Biblia que Jesús, cuando dijo que tenemos que ser vencedores, lo dijo a todas las iglesias en Apocalipsis. A todas las iglesias se les dijo: el que venciere. Dígalo conmigo: el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere. A todas se les dijo. No hay una iglesia que no se le haya dicho: al que venciere. Y esas iglesias representan a la iglesia de toda la historia de la humanidad. A la del tiempo pasado, el tiempo presente y la del tiempo futuro. Todos tenemos que vencer. Y Jesús nos dio ejemplo. ¿A quién venció? Al diablo. ¿Dónde está eso? En Hebreos capítulo 2, verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Jesús venció al diablo. Ese diablo que a veces se le presenta a los cristianos y que a veces los cristianos, yo diría que con pocas cosas, o no sé, pequeñas cosas o grandes cosas, hay gente que dice: yo no puedo vencer al diablo, el diablo tiene demasiado poder, el diablo es la expresión, vamos a decir, no es la contraparte de Dios, porque Dios no tiene contraparte. La contraparte del diablo es el ángel Miguel, si algunos no lo sabían. Ni siquiera Cristo, porque ya Cristo lo venció y lo derrotó. Cristo venció al diablo. Y miren una cosa que dice muy importante. La Biblia dice que Jesús venció al diablo participando de carne y sangre. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús no venció al diablo como un ángel guerrero poderoso. ¿Sabe una cosa? Yo sé que Miguel puede vencer el diablo y cuantas veces quiera lo va a vencer. En Apocalipsis está que Miguel va a vencer al diablo otra vez con las huestes celestiales y con los ejércitos de Dios. Por eso yo digo que al final de la iglesia será glorioso. Olvídate. Mira, ahora Jesús no venció al diablo ni como un ángel, no lo venció como Dios, lo venció como un hombre de carne y hueso. Dice la Biblia que participó de sangre y carne. En otras palabras, Jesús en la sangre, en la carne, experimentó todo lo que era la tentación, pero sin pecado. Pero era un hombre de carne y hueso. Y dice la Biblia que Jesús venció al diablo. Entonces, ¿cómo hay gente que dice que no pueden vencer al diablo? Claro que podemos vencerlo porque Jesús lo venció. Y ahora Jesús está en nosotros. Diga conmigo: Jesús está en mi vida. Mire, ¿sabe una cosa? Cuando usted pelea, cuando usted tiene batalla con la carne, usted no está solo. Jesús está en usted. Jesús venció a la carne, usted puede vencerla. Cuando usted batalla con el mundo, usted no está solo. Jesús está en usted. Usted puede vencer al mundo porque Jesús dijo que él había vencido al mundo. Y cuando usted tiene a Jesús, usted también puede vencer al diablo. El diablo puede pararse y el diablo puede hacer todo lo que quiera, pero él está vencido. Yo no sé si los cristianos magnifican mucho al diablo. A mí a veces no me gusta ni nombrarlo. A veces digo al innombrable.
Y escúcheme bien, y hay gente que dice, oh pastor, pero usted no debe como que menospreciar al diablo. El diablo hay que reconocer que tiene su poder. Bueno, yo le voy a decir una cosa, tiene poder, pero no más poder que Jesús. Y dice la Biblia que Jesús lo derrotó. ¿Están contentos por eso? La iglesia va a tener un final glorioso. El final de la iglesia no será un final de fracaso, no será un final de derrota. ¿Qué otra cosa venció Jesús? Venció la muerte y el Hades. ¿En dónde está? Apocalipsis 1:18 dice, y he aquí, y el que vive, soy el que vive, y estuve muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué dijo Jesús? Señores, estoy bien vivo. Los cristianos debemos saber que podemos vencer a la misma muerte y al mismo infierno, porque el que tiene las llaves es Jesús, y Jesús ya venció la muerte y ya venció el infierno. ¿Cómo venció Jesús la muerte? Con la resurrección. ¿Por qué Jesús tuvo 3 días? Porque Jesús bajó a lo profundo de la tierra, bajó al Hades, dicen algunos que bajó al mismo infierno. Y se les presentó a ellos y les dijo, ¿saben una cosa? Yo creo que le dijo a los santos, aquí estoy, tuve la victoria final y todos ustedes se van conmigo. Por eso dice la Biblia que se fue la cautividad con él, la cautividad se fue con él. Allí hubo una resurrección tremenda. Y escúchenme una cosa, y dice la palabra de Dios que también tiene la llave del Hades y del infierno. Así que Jesús bajó a los infiernos y a todo lo que está condenado, ya Jesús le dijo, ¿saben una cosa? Yo soy real. ¿Saben una cosa? Ustedes están aquí porque quisieron estar aquí, porque todos hemos tenido oportunidad delante de Dios. Y les quiero decir que el diablo está derrotado y el infierno también está derrotado. Así que ni el infierno ni la muerte son nuestro destino final. Será nuestro destino final, porque a veces tenemos que ofrendar nuestra vida. Pero no significa que Jesús no haya vencido la muerte. Escúcheme bien, Jesús no solamente venció la muerte. Jesús no solamente venció al diablo. Jesús no solamente venció al infierno. Jesús no solamente venció la carne. Jesús no solamente venció al mundo. La Biblia dice también que Jesús venció a los principados y a las autoridades espirituales negativas que habitan en el mundo espiritual. En otras palabras, no hay nada que Jesús no haya vencido. Dice Colosenses capítulo 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, todo principado y toda potestad está vencida. Totalmente vencida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Agarrarnos del Señor Jesús y decirle, Señor Jesús, nosotros también vamos a vencer toda potestad que se levanta, todo principado que se levanta, porque por eso es que la iglesia puede hacer guerra espiritual. Para los que creen en la guerra espiritual, yo también creo en la guerra espiritual firmemente. Hay que orar, hay que hacer guerra, pero con la convicción de que podemos vencer. Porque todas las huestes satánicas están vencidas, todos los principados están vencidos, todas las potestades están vencidas. Todos los principados que la gente ha levantado en Venezuela, todas las potestades que están levantadas, todos los demonios que tienen autoridad en Venezuela, dice la Biblia que ya fueron vencidos, que ya fueron despojados. Así que, iglesia venezolana, levántate y comienza a proclamar tu victoria, porque tu destino será glorioso. Eso lo dice en la Biblia. Así que no hay nada que Jesús no haya vencido. Todas las cosas que podrían ser un enemigo de la iglesia. Por eso yo digo, el destino final de la iglesia será glorioso. El destino final de la iglesia será glorioso. Pasemos por lo que pasemos, el destino final de la iglesia será glorioso. Mira, ya fue, dígalo conmigo, ya fue vencido el mundo. Ya fue vencido el pecado. Ya fue vencida la carne. Ya fue vencida la muerte. Ya fue vencido el diablo. Ya fue vencida los principados. Ya fueron vencidas las potestades. Ya fue vencido todo enemigo.
todo enemigo ya fue vencido. Les voy a decir una cosa, Jesús venció a todos sus enemigos. Ahora lo que falta es que todos esos enemigos sean colocados debajo de sus pies. ¿Quién los va a colocar debajo de sus pies? Esa era una pregunta que yo me hacía esta mañana. Dios santo, ¿quién va a colocar a todos los enemigos debajo de los pies? ¿Quién lo va a hacer? Lo tiene que hacer la iglesia. Lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad tremenda. Por eso no se nos dijo en Apocalipsis, tienes que vencer. Jesús dijo, al que venciere, le daré, y aparecen todos los premios, le daré una corona, le pondré el nombre de mi Dios, lo haré columna en el templo de mi Dios, le daré una piedra blanca. Allí dice todas las bendiciones que Dios dice a los que vencieren. Pero ¿saben una cosa? Para ser un vencedor, o un vencedor tiene dos desafíos. Un vencedor siempre tiene que luchar contra algo. Y siempre hay la posibilidad también de ser derrotado. Porque cuando tú estás en una pelea, o eres derrotado o eres vencedor. Si tú te vas por el lado de la carne, por el lado de la incredulidad, por el lado de la duda, por el lado de la desconfianza, vas a ser derrotado. Entonces tienes que irte por el lado contrario. ¿Con quién tienes que irte? Por el lado de la fe, por el lado de la confianza, por el lado de la justicia, por el lado de lo que es correcto. Entonces lo que hay que hacer es poner todas las leyes de Dios en operación. En estos días dije una gran verdad, escúcheme bien, y lo voy a repetir ahorita porque hace falta. Mira, una semilla siempre va a traer tu cosecha. Igual que la fe siempre va a traer tu milagro. En otras palabras, escúchame bien, y necesitamos vencer en esa área. Yo estoy de acuerdo que nosotros vayamos a actividades donde hay hombres de Dios, ¿verdad? Donde se manifiesta el poder de Dios. Yo no estoy contra, para eso Dios puso los ministerios, eso es una bendición. Pero toda la iglesia, donde quiera que estén, aun los que no tienen posibilidad de exponerse ante grandes ministerios, si son hombres de Dios, y exponerse ante ellos, ¿verdad? Para ser ministrados, yo le voy a decir una cosa, ¿qué va a hacer usted? Usted tiene que vencer allí donde usted está, aún en sus pocas posibilidades, aún en un territorio totalmente adverso, aún no pudiéndose mover, aún no teniendo todo a su favor, como están muchos venezolanos, ¿verdad? Que no tienen todo a su favor. Aquí hay gente que tiene todo lo tiene y no lo aprovechan. Allá la gente está sin luz, sin agua, sin dinero, sin trabajo, sin gas, sin cantidades de cosas. Y la gente está creyendo, la gente está luchando y la gente está venciendo. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esas dos armas poderosas que Dios nos ha dado. Utilicemos la semilla, diga conmigo la semilla. Sembremos semillas, sembremos semillas, sembremos semillas en todas las áreas de la vida, porque la semilla siempre va a traer una cosecha. No dejemos de sembrar. Y también, ¿cuál es la otra cosa que vamos a hacer? Vamos a cultivar nuestra fe. Los cristianos tienen que tener una fe fuerte que le traiga su milagro, una fe inquebrantable. Yo te doy gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Así que, ¿cuál será el destino de la iglesia? Con esto termino. Mucha gente me dice, pastor, mire Mateo 24, Mateo 25. Pastor, mire el Apocalipsis. Pastor, mire la gran tribulación. Yo les voy a ser sincero, yo no conozco nada peor que la gran tribulación. Aunque no hemos pasado por una gran tribulación, aunque hay cristianos que ya han tenido su gran tribulación. Hay cristianos que han tenido que ofrendar hasta su vida. Ya han tenido su gran tribulación. Pero vamos a suponer que todavía no ha llegado la gran tribulación. Y vamos a suponer, escúcheme bien,
que el Señor se va a manifestar, va a levantar la iglesia, nos vamos a ir con Él, nos va a arrebatar, nos va a transformar. El Señor se va a manifestar. Vamos a suponer que el Señor se manifieste y, como dicen algunos, ¿verdad?, pues la iglesia no pase por la gran tribulación. Yo de verdad, pues, perdonen que lo diga así, pero eso me tiene sin cuidado. Si el Señor nos arrebata, gloria a Dios. Lo digo sí, públicamente. Y si el Señor permite que pasemos por la gran tribulación, gloria a Dios también. Y entonces algunos se van a sorprender. Oh, pastor, pero es que usted sabe que la gran tribulación va a ser tan terrible. Escuche. Yo no creo que haya nada peor que la gran tribulación. Y por eso yo digo que el destino de la iglesia va a ser glorioso. Y esto es lo último que voy a decir. No hay nada peor que la gran tribulación. Pero aún la iglesia, si tuviera que pasar por la gran tribulación, no tiene por qué tener miedo. Porque mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Y la Biblia no miente. Dice, y ellos le han vencido. Ahí aparece otra vez la palabra vencido. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Dice la palabra de Dios, ellos le han vencido. Y cuando se levanta uno de los hermanos, porque el que se levantó allí, el que dijo eso, escúcheme bien, entonces oye una gran voz en el cielo, ¿verdad? El que dijo eso, algunos piensan que no fue un ángel, no fue Cristo que lo dijo. Esto no fue un ángel, no fue Cristo. Esto fue uno de nuestros hermanos, el que dijo esto. El que dijo, ellos le han vencido. Ellos le han vencido. Y cuando alguien preguntó, ¿de dónde son estos? Se respondió, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces yo le voy a dar una revelación hoy. Aún la gran tribulación no puede derrotar a la iglesia ni a los hijos de Dios. Y si alguien me dice, mire pastor, la iglesia no va a estar allí, está bien, perfecto, gloria a Dios, mejor que así sea, que no estemos allí. Pero te voy a decir una cosa, todos estos que salen de la gran tribulación son hermanos. Todos estos que salen de la gran tribulación son cristianos. Todos estos que salen de la gran tribulación son personas que, dice la Biblia, que cumplieron con 3 cosas. ¿Qué dice la Biblia? Dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Nosotros, aun si el Señor nos arrebata, ¿por qué hemos vencido? También hemos vencido por la sangre del Cordero, porque nosotros fuimos justificados por la sangre. Ellos no están aparte de nosotros. Lo que estoy tratando de establecer es un paralelismo. Así la iglesia se vaya, escúchenme una cosa, nosotros pensamos que todos los que se van a quedar no van a ser iglesia, o algunos piensan, no, ese va a ser el pueblo de Israel. Bueno, mira, no importa lo que sea, lo que sean, lo que ellos sean, no importa. La Biblia dice que ellos le han vencido por la sangre, le han vencido con su testimonio y le han vencido porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Ya sea muerte física o ya sea negación al yo y a la carne. No importa cómo tú lo logres, porque tú te niegas a vivir en pecado, te niegas a vivir en la carne. Pero ellos vencieron, aún saliendo de la gran tribulación. Quiere decir que el destino final de la iglesia, y si no uso esta palabra, del pueblo de Dios, será un destino glorioso. Así que levántate allí donde tú estás y vamos a orar. No quiero alargarme más, ¿verdad? Yo creo que ya fue suficiente tiempo y yo creo que ya comprendemos todo, que todos podemos ser vencedores.
Todos podemos ser vencedores, hermano. Todos, absolutamente todos. Alguien me dijo: pastor, ¿qué prefiere usted, irse o estar en la gran tribulación? Le respondo: yo prefiero irme. Yo prefiero estar con el Señor. Eso es lo que yo prefiero en mi corazón y en mi espíritu. Pero si la iglesia tuviese que pasar por la tribulación y aún la gran tribulación, les digo, de todas maneras saldremos victoriosos. Entonces usted, a lo mejor alguno va a pensar: ay, usted está dando esta palabra y usted está diciendo, bueno, que es lo mismo irse que pasar por la gran tribulación. Todos somos victoriosos. Todos somos victoriosos. Todos, absolutamente todos. Damos gracias a Dios por ello. Dios es bueno y la palabra de Dios es maravillosa. Todos podemos tener la victoria y vencer al enemigo. Señor, en el nombre de Jesús oro por todos aquellos que están débiles o por todos aquellos que han sido derrotados por el enemigo. Les envío una palabra de levantamiento, una palabra de fe y de esperanza. Les envío una palabra para que sean levantados en su fe, para que dejen de convertirse en vencidos en vencedores.